La Ventana de Extremadura. Juan Antonio Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Extremadura de viernes que abrimos cuando son las 7:22 de la tarde. Radio Extremadura. Cadena SER. Seguimos en la Ventana de Extremadura y como ya comenzamos a hacer la pasada semana, esta segunda mitad de la Ventana de Extremadura de los viernes, este final de semana en la Ventana de Extremadura lo vamos a dedicar a hablar en extremeño. Y lo vamos a hacer, como siempre, con Daniel Gordo desde la OSTEC. Daniel, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Otra semana más estamos en esta Ventana de Extremadura para hablar extremeño y ya lo dijimos la semana pasada que se iban a ir sumando voces. Aquí tenemos la primera de las voces que se suman a esta Ventana del extremeño. Si no podéis parar, meted pa'l bolso este cacho de libreta y al pasar por aquí mirad pa'l cielo y en después pa' la tierra y en después de mirarnos con cariño principiad a leerla, porque ella sucirá nuestros querelis, nuestros guapos orgorios, nuestras penas, ocurrencias muy fuertes y muy hondas y cocinas muy dulces y muy tiernas. Y sucirá también como palramos los hijos de estas tierras, porque hicimos asina, hierro, humo, y las hachas, y el higo, y la higuera. Y sucirá también que somos buenos, que nuestra vida es buena, en la paz de un vivir lleno de trabajo, y el dolor de un vivir lleno de miseria. El miajón que llevamos los castús por bajo la corteza, porque somos asina. Semos pardos del color de la tierra. ¿Qué hemos escuchado, Daniel? Bueno, ¿qué hemos escuchado y a quién hemos escuchado? ¿Qué os ha parecido? Pues nada, hemos escuchado a nuestro socio de OSTEC, a Cruz Díaz Marcos, como le decimos ahora que no nos escucha, es un hombre del Renacimiento, como está en una coral, es poeta, toca el acordeón, un hombre que la cultura extremeña toca muchísimos palos. Y entonces le comenté esta propuesta, digo, mira, Cruz, ¿quién mejor que tú para dar poesía, para dar verso a la palabra asina, que es la palabra que se viene a la mente? Y así también enlazamos con la sección que hacíamos el año pasado en el A Vivir Extremadura, en ese Semus Asina, y hacemos todo uno. Hacemos que no haya punto y aparte, sino que simplemente sea un punto y seguido, y así enlazamos con esta nueva sección, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, en extremeño tenemos como dos variantes bastante extendidas. Por un lado tenemos el asín, que por ejemplo en portugués es correcta, o sea, es la normativa, es la única, que se escribe con M, pero nos apuntamos a clase de portugués, pues asín, ¿no? Luego también tenemos este asina, que es como la más propia en Extremadura, la más distinta, es la que tenemos como propia de Extremadura. Tenemos también por ahí como si fuera un adverbio que es asinmente, como de esta forma, ¿no? Sería así, por ejemplo. Sí, el asinmente. En castellano tenemos palabras también que se forman de esa manera, ¿no? Ahora muy de moda, por así decirlo, con la canción de Shakira, el claramente, ¿no? Adverbios terminados en ese mente, ¿no? Sí, efectivamente, mira, claramente. Claro. Pero también tenemos la posibilidad, pues, jugando con el asín en extremeño, señalar, es decir, querer decir justo así. Y es, a ver si te lo sabes cómo lo decimos en extremeño, que es asinita o asinita, que es para decir justo, exactamente así. También está recopilado una variante que es ansí o ansina, en algunas localidades. Sí, dándole la vuelta, ¿no? A la S y a la N, ¿no? Ese también está recopilado de épocas antiguas, también en otras épocas, o sea, en castellano, en gallego y demás. O sea, esas mismas construcciones, el ansí. Y tenemos más variantes. Tenemos, por ejemplo, para decir así sin más, que diríamos en castellano, en extremeño venimos a decir así como así. Y, por ejemplo, una que es muy corriente, incluso se escuchan híbridos
mezclas en el habla corriente de Extremadura. Por ejemplo, te digo, mi padre, en castellano decimos aún así, ¿verdad? En extremeño decimos así ni todo. Sí. O así ni todo no hubo forma de que resultara la cosa, ¿no? Y entonces es verdad que, por ejemplo, digo, a veces le escucho a mi padre y dice aún así ni todo. Mezcla, ¿no? Hace una mezcla ahí. Sí, y es muy corriente escuchar por ahí gente decir aún así y todo. Fíjate, ¿no? Es decir, están mezclando una cosa con otra, pero bueno, es lo normal, es lo que decimos, ¿no? Al no saber qué es una cosa y qué es otra, pues esta construcción es bastante habitual de decir otra, por ejemplo, que en un castellano, que aquí no lo hemos escuchado nunca, pero decimos así o asá, ¿no? Y realmente aquí decimos así o asao. Y, por ejemplo, eso en Madrid, en Valladolid, o sitios como muy finos, pues así o asá. Pues eso, también tenemos nuestro equivalente para referirnos a esta construcción. Y bueno, como también sé que te interesa la etimología, pues realmente esto viene del latín y significa, ¿no?, del ad sic, ¿no? Es decir, hacia sí, que es lo que significa así, ¿no? De esta manera, ¿no? Es decir, algo que lleva a que sea de una determinada manera, ¿no? Ese es el ad sic del latín, ¿no? Entonces es verdad que sí que hay documentos medievales, en otras lenguas peninsulares está por ahí esta construcción relatina, pero claro, lógicamente, si todo viene de un tronco común, pues va evolucionando, ¿no? Es decir, entonces, bueno, en algún momento el castellano tiró hacia la sí, y por eso este es un buen ejemplo de que muchas veces que se considera, hay gente que dice que no, es que el extremeño es castellano arcaico, ¿no? Es decir, oye, arcaico no, arcaico sería si fuera extinto como el latín, ¿no? Y si la gente lo sigue en su día a día hasta ahora mismo, porque a lo mejor mucha gente dice, pues yo solo lo he escuchado, ¿no? Si es normal, por eso se llama lengua en peligro de extinción, ¿no? Porque resulta complicado escucharlo, pero igual que muchos de nuestros oyentes van a decir, pues yo no lo digo, pero yo solo he escuchado a mi madre, yo solo he escuchado a mi vecina del pueblo, o cuando voy en verano al pueblo lo escucho, ¿no? Claro, y el lenguaje al final tiene que estar al servicio de la población y no al revés, ¿no? Y no la población al servicio del lenguaje. Claro, no, y sobre todo de desproveer al lenguaje de la carga que pueda ser de complejos o de estereotipos y demás. Precisamente la nueva ley, la LOMLOE, es curiosamente muy avanzada en este sentido, y muchos conceptos de los que hemos venido hablando aquí, ¿no?, que parece que como diciendo, oye, son un poco técnicos, esto de diglosia y bilingüismo y prejuicios y estereotipos, y ya la nueva esta LOMLOE, es decir, es una de las competencias que pide personal docente de la ESO, va a ser precisamente ser capaz de distinguir y tener una actitud, digamos, positiva y no destructiva, ¿no? O sea, no de decir, nada, eso está mal y ya está, ¿no? Sino decir, a ver, vamos a separar el grano de la paja, vamos a decir que vamos a tener una actitud como propositiva, ¿no?, de lo que escuchamos, ¿no? Tener una sensibilidad a la diversidad y no querer igualarlo todo. Y muy pendientes que vamos a estar de la evolución de esa ley en esta ventana de Extremadura, en este espacio que abrimos al final de la semana al extremeño, y que, bueno, que cada semana va a ser diferente, porque vamos a tener música, vamos a tener palabras, vamos a tener protagonistas. Así que nada, Daniel, te espero la semana que viene con más extremeño en la ventana de Extremadura. Muy bien, eso será más para adelante. Muy bien. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 7:20, que volveremos a abrir esta ventana de Extremadura. Hasta entonces, que pasen buen fin de semana.